Hola y bienvenidos a este espacio académico. Somos el grupo número 4 en el orden expositivo, cursando el seminario de investigación en el tercer periodo académico del año 2022 de nuestra carrera de Derecho. Nuestro tema a abordar es la niñez en situación de calle y la importancia de la infancia y la educación en la ciudad de San Pedro Sula a partir del año 2020 hasta la actualidad. Mi nombre es Bridis Moreles y comenzaré introduciéndonos a este importante tema, definiendo en primer lugar a aquello que llamamos situación de calle. Esto no es más que depender de una u otra forma de las calles para sobrevivir, lo cual puede acarrear consecuencias como limitaciones de oportunidades y facultades para salir adelante. Esta es considerada también como aquella situación de vulnerabilidad social. El enfoque que le hemos dado a nuestro estudio sobre este crucial tema va dirigido específicamente a la importancia de la etapa de la niñez y la educación en un infante, dos de los principales derechos que deberían asegurar un correcto crecimiento al infante. Sin embargo, han pasado 32 años de haberse firmado la Convención sobre los Derechos del Niño el 31 de mayo de 1990, la cual fue firmada por el gobierno o por nuestro gobierno de Honduras, y este no deja de ser un documento hermoso, idealista, utópico, pero no es aplicable para millones de niños y niñas en la actualidad que están en muchas partes del planeta y en los albores del nuevo milenio, pero que trabajan y sobreviven en las calles de las ciudades principales de nuestro país. Lamentablemente, estos niños en situación de calle van en aumento día tras día. Estos mismos niños se enfrentan diariamente a condiciones desfavorables, como ser deambular en lugares insalubres, no tener ni siquiera una moneda para comprar alimentación adecuada para su desarrollo, no tener alimentos adecuados, involucrarse en actividades de alto riesgo y violencia para ellos que ponen en riesgo incluso su propia vida, sufrir vejaciones o humillaciones hacia ellos, drogarse y ser utilizados en la distribución de drogas, también prostituirse y estar al alcance de enfermedades que por desgracia son incurables. Todo esto es el resultado de haber salido de su hogar, huyendo por temor a las situaciones de violencia en las que se encontraban o que se encuentran actualmente dentro de sus familias, en las que son golpeados o eran golpeados, agredidos físicamente y mentalmente sobre todo, o sea que tienen un impacto psicológico por mitigar el hambre, la miseria de su hogar, que también huyen de abusos sexuales de sus padrastros, progenitores y demás familiares que pueden estar causando este tipo de situación en los hogares. También huyen de la falta de afecto y de los conflictos dentro de esta familia o de este hogar, para encontrar, según sus pequeñas mentes inmaduras e inocentes, un mejor lugar donde vivir, logrando crear en ellos la idea de que la calle es mejor que su casa. En el planteamiento de nuestro tema hemos resaltado que la problemática actualmente de la niñez en situación de calle es un problema de interés nacional y que es catalogado como o podría ser catalogado como urgente, puesto que es notable que no solo estos son no solo estos niños son los afectados directamente al no tener acceso, por ejemplo, a educación, es decir, que en consecuencia a los riesgos y dificultades que mencioné antes para estos menores de edad, los niños y niñas en situación de calle están condenados a vivir en pobreza y miseria. Asimismo, el país también en un futuro se quedaría estancado y no crecería ni tuviera un desarrollo considerable como sociedad, debido a que su población seguiría sin contar con los recursos para subsistir.
es decir, que permanece o permanecería en el subdesarrollo económico y social. Debido a esto, la finalidad de nuestro trabajo no es más que principalmente desnormalizar este delicado tema que debería de ser sujeto del interés de la población en general, de nuestra población hondureña, lo cual tiene la obligación de trabajar o deberíamos tener la obligación de trabajar en conjunto con las diferentes instituciones que tienen como objeto mejorar la situación de estos niños que se encuentran en situación de calle, que no merecen seguir arriesgando su infancia, sus derechos y su vida en las calles. Entonces, entendemos que el hecho de limitar a un menor de edad a una correcta educación académica restringe el desarrollo social de ellos, trae consecuencias en el futuro progreso como ciudadanos, o sea, nosotros en sociedad, y entonces hemos de comprender que es a los niños y a las niñas a los que principalmente les debemos de proteger sus derechos. También les debemos de cuidar su infancia, parte importante de esta sociedad. Tenemos el deber de velar por que existan condiciones propicias para su vida, para su crecimiento, un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, psicológico, espiritual, moral y social. La niñez en situación de calle sufre los efectos acumulativos de la pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y con frecuencia la violencia y el abuso. Son estos puntos en los que debemos de enfocarnos como sociedad para el mejoramiento individual y no solo individual, también el colectivo, porque es dentro de nuestra sociedad que tenemos que buscar la finalidad de disminuir la cantidad de niños en la calle, concediéndoles una infancia sana y una educación de calidad que pueda enmendar todas aquellos futuros malas acciones, aquellas futuras personas que puedan alterar la armonía de la sociedad, creando así oportunidades de desarrollo para estas pequeñas criaturas, pero sobre todo mediante diferentes alternativas y la debida concientización poblacional, así como también establecer un ambiente de vida propicio que les permita a los niños en situación de calle salir de su estado de vulnerabilidad social. La calle es el lugar en el que ellos piensan que tienen la libertad de escoger como su hogar y donde encuentran, paradójicamente hablando, una familia. Sin embargo, este lugar se convierte en situación de riesgo para ellos, para su vida especialmente. Es ese uno de los motivos por los que abrimos paso al proceso de investigación y hemos profundizado en un amplio estudio sobre esta cuestión o esta problemática dentro de nuestra sociedad, para conocer principalmente a profundidad la realidad de estos niños, teniendo en cuenta cada una de sus necesidades, buscando así comprobar si las instituciones y funcionarios públicos que dicen tener el funcionamiento o estar disponibles para estos niños realmente trabajan y si realmente logran disminuir o no la cantidad de niños en situación de calles, que se han visto obligados a restringir su etapa de niñez y se han limitado su educación académica para sobrevivir trabajando y huyendo de las injusticias en las que se encuentran insertadas en cada una de sus delicadas historias que nos pueden contar, las cuales también los han orillado a tomar la difícil decisión de hacer de su calle o de la calle su hogar. Nuestro objetivo general o nuestro objetivo principal se basa en dar a conocer mediante una investigación documental o de campo con un enfoque cuantitativo cómo ha sido la educación de los niños y adolescentes en la situación de calle desde la pandemia, desde que comenzó el COVID-19 hasta la actualidad, y cómo ha afrontado dicha problemática el gobierno central y la municipalidad de la ciudad de San Pedro Sula. También, como objetivos específicos, tenemos diferentes enfoques como determinar qué porcentaje de niños y adolescentes en esta situación de calle cuentan con educación básica,
y qué nivel de analfabetismo hay en este segmento de la población, así como también descubrir cuáles son los motivos o causas por los que los niños en situación de calle han abandonado sus estudios y cuáles son las consecuencias que provoca esta diserción de los centros educativos y el analfabetismo que hay en ellos. También hemos buscado como objetivo para profundizar más en este tema, aplicar entrevistas y encuestas a los niños en situación de calle de la ciudad de San Pedro Sula, así como a aquellos entes gubernativos encargados de la protección de estos niños y de los derechos de la niñez. También buscamos como objetivo evaluar las políticas y programas realizados y puestas en prácticas por el Estado para contrarrestar el ausentismo y el analfabetismo de los niños en situación de calle. Un punto muy importante para nuestra sociedad es esa, evitar o disminuir el analfabetismo y esto es enfocándonos desde los menores de edad, desde los niños que se encuentran en situación de calle, así como proponer estrategias o soluciones para afrontar esta problemática de la niñez en situación de calle y que estos puedan gozar del derecho fundamental como lo es la educación. Por último, concientizar a la población sobre la importancia de la educación en los niños en situación de calle, a través de mensajes publicitarios o de propagandas orientadas a dicho fin. Concluyo con mi parte expositiva. Muchas gracias, los dejo con mi compañera que seguirá desarrollando este importante tema. Hasta luego, bendiciones. Un cordial saludo, mi nombre es Daisy Elvir. Yo les estaré hablando acerca de los antecedentes sobre esta problemática de los niños en situación de calle. Como bien sabemos, es un tema que no se da desde ahorita. Este tema se da desde hace muchos años y esto es a nivel mundial, pero con mayores índices en Latinoamérica, que aquí es donde se encuentra la mayor parte de concentración de niños en situación de vulnerabilidad social. Pero nosotros estamos hablando en nuestra investigación desde el año 2020 a la actualidad. ¿Por qué desde el año 2020? Bien, todos sabemos que en el año 2020 ocurrió, se vino lo de la pandemia, algo a nivel mundial, pero ¿cómo afectó directamente a nuestro país? La verdad que afectó muchísimo y principalmente a estos niños. ¿Por qué estos niños? Porque se aumentaron los casos de los niños en situación de calle, por motivo de que nuestro país no es un país con grandes índices económicos. Entonces hubo mucho desempleo, se perdieron las clases en las escuelas, en los colegios, y entonces esto dio lugar a que muchos niños abandonaran sus estudios y se fueran a las calles. Y como los padres quedaron desempleados, entonces se ocupaba mantener un sustento en los hogares. Entonces, qué fácil era mandar a los niños a las calles a pedir dinero. Entonces, en la actualidad, hasta este año, nuestra investigación nos indicó de que sí hubo un gran aumento de los niños en situación de calle. Estaré hablando también acerca de lo del marco teórico. Aquí nosotros tenemos que los niños de la calle son aquellos cuyos vínculos familiares están debilitados, al punto que viven esencialmente en la calle, dependiendo de sus propios esfuerzos para cubrir todas sus necesidades básicas. Los niños, algunos no van por voluntad propia. La mayoría son porque se ven en la necesidad de ir a las calles
Otros, los padres los obligan a trabajar para llevar el sustento a los hogares. El nivel de sobrevivencia económica de estos niños la verdad que se vuelven muy creativos con tal de conseguir un plato de comida, un botellón de agua o un lempira, 2 lempiras, algo económico. Estos niños, uno de las cosas que ellos hacen es andan mendigando en las calles, andan mendigando en los centros, enfrente de los centros comerciales donde pues están las concentraciones de restaurantes, ¿verdad? Donde ellos se ponen a estar pidiendo un plato de comida o algo de dinero. Otros se ganan la vida limpiando vidrios de los carros. Esto se da más que todo en una esquina de una calle o en más concurridos en algún semáforo de la ciudad. Otros se dedican a vender en las calles, a vender como qué cosas. Se dedican a andar vendiendo lo que son chicles, bolsas con agua, trapos para limpiar los carros y entre otras cosas con tal de ganarse un poco de dinero. Otros niños se vuelven más creativos todavía porque utilizan lo que son los malabarismos o que andan así como que tirando fuego por la boca o cosas así con tal de llamar la atención del público, que serían las personas que transitan por las calles o que van en algún vehículo, con tal de poder agradar al público y que ellos puedan reconocer esa creatividad que tienen. Y otros no se dedican a cosas como que que se vean muy buenas, como andan robando en las calles, otros se dedican a la prostitución y otros están sujetos a lo que es una explotación sexual infantil. Esto es lo que más se da en nuestro país, lo que es la explotación sexual infantil y la prostitución. Miran como una manera un poco más fácil, pero la verdad que es bien difícil, es bien complicado, porque esto contiene una serie de que les van a producir alguna enfermedad a largo plazo, tanto en el cuerpo como una enfermedad psicológica, porque no son edades o no es una manera digna como para obtener un poco de ganancia. Uno de los aspectos en los que los niños se enfrentan es que pierden su protección. ¿Cómo pierden su protección? Pierden la protección de sus familiares. Sus familiares no tienen esa protección hacia los niños. Incluso el Estado no protege como debe de hacer o como se dice en las legislaciones. Ese tipo de protección no la tienen esos niños. Pierden su salud también debido a que están en la calle, están en riesgo de contraer muchas enfermedades. Pierden la educación por motivo de que no entra a una institución a alimentarse de un estudio, pero no solo pierden esa parte académica de estar en una escuela o un colegio, sino que también pierden la educación en los valores que a uno, la familia se los instruye desde que uno está pequeño, esos valores que uno va a mostrar en el mundo, va a mostrar para poder insertarse en sociedad. Y sobre todo pierden su infancia. ¿Cómo pierden su infancia? Esos niños, la verdad que no tienen una infancia, porque una infancia
para otros niños que están en un hogar estable es que tienen un estudio, tienen una educación, tienen felicidad, tienen sus cosas, tienen alimento, tienen salud, mientras que estos niños de calle pierden todo eso. Esto les marca la vida a ellos para toda la vida, porque no tienen como las cosas básicas con las que un niño se pueda vivir cómodamente, pueda decir que tuvo una buena infancia. Y estos niños que están en situación de calle pierden todo eso. En la parte del marco conceptual, cuando nos referimos a niñas en situación de calle, queremos decir a toda persona o grupo de personas menores con o sin relación entre sí, que viven en la calle o el espacio público utilizando recursos propios para satisfacer sus necesidades elementales. Son niños de una enorme variedad de circunstancias y características que resultan difícilmente catalogables para los servicios sociales o asesores políticos. De cualquier modo, son niños y niñas de todas las edades que viven y trabajan en espacios públicos y son visibles en la gran mayoría de los centros urbanos de todo el mundo. Aquí nosotros contemplamos una serie de conceptos, pero en la de ella está el concepto de UNICEF. Esta definición a este concepto es la definición más comúnmente usada y en la que la UNICEF distingue dos grupos, en las que yo tengo aquí, que son niños de la calle y niños en la calle. Pareciera igual, pero no es lo mismo. Los niños de la calle, dice UNICEF, que son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, pero que no tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven a su casa por la noche. O sea, que son niños que tienen un techo, pero no tienen ese soporte familiar. Entonces, en el día van a las calles, pero en las noches ellos regresan a su techo, donde es su hogar. Y están los niños en la calle, que estos son los que pasan el día y la noche en la calle y están funcionalmente sin soporte familiar. Estamos viendo la diferencia, que los niños de la calle son los que en el día pasan en la calle y en la noche vuelven a sus casas. Y los niños en la calle son los que están directamente día y noche en calle. Asimismo, tenemos una serie de conceptos que destacamos en nuestra investigación, como ser el concepto de trabajo infantil, que es una actividad de un menor que contribuye a la satisfacción de las necesidades básicas. Tenemos también el de la infancia, que es tiempo para aprender, jugar, crecer, un tiempo para que todos los niños tengan la oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar con brillantes planes para el futuro. También tenemos el término de la pobreza, que es lo que más tiene esta situación, en la que las familias que no pueden invertir en la educación de sus hijos siguen perpetuando el mismo sistema. ¿Qué se refiere a esto? Que el 80% de las familias que son pobres, sus hijos a futuro siguen siendo pobres, no cambia su situación. Tenemos el concepto de la marginación, que es una carencia de oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas.
el concepto de la educación, que es la acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. Ahora bien, pasamos al marco contextual. ¿Qué es un marco contextual? El marco contextual nos dice que será la ubicación de donde está el problema, el verdadero problema, la ubicación del verdadero problema en lo que se basa nuestra investigación. Y nosotros bien tomamos lo que fue la ciudad de San Pedro Sula, donde cada día decenas de niños se dedican a pedir dinero en las intersecciones semaforizadas de San Pedro Sula. Lo hacen bajo el sol, inhalando el humo de los carros y a veces incluso soportando la lluvia a cambio de conseguir unos pocos lempiras. Uno de unos autores de otras investigaciones pudimos tomar lo que fue el comentario del sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es Lelis Paz. Él mostraba, él indicaba que el 64% de la población hondureña vive en pobreza y ese ya es un referente para saber que habrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo, todo por la pobreza, que eso es lo que hace que las personas vayan a las calles. Se vuelve un modus vivendi, nos dice, para muchos padres utilizar a los niños como carnadas para que anden mendigando y pidiendo en la calle, en los semáforos. Lamentablemente, el número de niños pidiendo en las calles ha aumentado, nos dice el sociólogo. También dice de que hay enormes riesgos, enorme vulnerabilidad, acoso sexual, violencia física, exposición al consumo de drogas, la trata de niños, niños que son reclutados por grupos criminales. Eso es lo que nos dice el sociólogo Navalle de Sula y nos dice que el Estado se tiene que comprometer más con esta situación, porque si no es así, esto continuará. Hablando acerca del marco legal, existen una serie de leyes y derechos que reflejan los derechos que estos niños deben de tener. Aquí nosotros contamos con leyes nacionales y con leyes internacionales, en donde, hablando de nuestro país, el Estado de Honduras establece en su artículo primero de la Constitución Política que es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el pleno goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. De aquí se desglosan las demás leyes. Como podemos observar, la Constitución de la República es la ley suprema, en donde, hablando acerca de los derechos del niño, en el capítulo 4 del título 3, trata exclusivamente de los derechos del niño. En este sentido, el artículo 119 determina lo siguiente, que es el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social. Asimismo, continúa diciendo que los niños y niñas deberán gozar de toda la protección del Estado y es así como los artículos subsiguientes a este
se encuentran consagrados a garantizar el pleno uso de sus derechos. Siguiendo con otras leyes que tenemos en nuestro país, nos encontramos con el Código Civil, donde este código ofrece medidas temporales de protección en caso de abandono o institucionalización por parte de los padres o tutores, dándole la potestad a instituciones como ser la DINAF, de brindar la protección necesaria en ausencia de la red de apoyo familiar básica. Por ejemplo, en el artículo 234 se menciona que los derechos concedidos a los padres en los artículos precedentes no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado por ellos en un hogar de protección o abandonado de otra manera. También dentro de este código trata sobre la tutela, la curaduría y de la sucesión interesada en lo que se refiere a bienes de menores de edad. Otra ley que tenemos es el Código de la Familia, donde encontramos en este código que aborda principalmente las disposiciones relativas a la familia como institución y su funcionamiento, de la paternidad y de la filiación, de la adopción, de la patria potestad y en general otras disposiciones que afectan directa o indirectamente las relaciones de los niños y su entorno familiar. También trata acerca del matrimonio, donde antes en estas disposiciones había unos artículos donde los menores de edad podían contraer matrimonio en caso, por ejemplo, de que haya algún embarazo o por autorización de los padres. Pero luego del 2017 esto fue reformado y donde indica que los menores de 18 años no pueden contraer un matrimonio. Luego, otra ley que nosotros tenemos en nuestro país es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde en este código habla directamente acerca de los niños y de los adolescentes, todos sus derechos, todos los derechos, todo lo que el Estado debe hacer por ellos, lo que los padres están obligados a hacer por ellos también. Luego tenemos lo que es el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el cual las reformas, adiciones y derogatorias del Código Penal están contenidas en la parte especial del libro segundo, título cuarto, que trata sobre los delitos contra el Estado civil, el orden de la familia y los atentados contra los derechos y la integridad de los menores. Y en el momento de la reforma del Código Procesal Penal fue modificado el artículo 27, que habla de los delitos perseguibles solo por acción privada. Siendo así, un menor de edad víctima de uno de los siguientes delitos no tendrá el apoyo del Estado para perseguir el delito en juicio. Los relativos a los delitos del honor, la violación de secretos, su revelación y el chantaje, y la estafa consistente en el endoso de cheques sin suficiente provisión. Otra de leyes que también tenemos en nuestra legislación está la ley contra la violencia doméstica, la política de protección social, la política de atención integral a la primera infancia. Tenemos también lo que es la política nacional de prevención de violencias a la niñez y juventud, política de centralización para el desarrollo, ley de fomento de protección de la lactancia materna, ley de vacunas de la República de Honduras, política pública y plan nacional de acciones en derechos humanos, ley especial para la maternidad y paternidad responsable, ley de protección de los hondureños migrantes
y sus familiares, ley contra el acoso escolar y la ley de alimentación escolar. Son un sinnúmero de leyes que tenemos nosotros en nuestro país que fomentan los derechos de los niños. También se cuenta con el marco internacional, en el cual Honduras forma parte de diversos sistemas internacionales y regionales, entre los cuales podemos señalar el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo que es el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, donde una de las leyes en el marco internacional que Honduras mantiene vigente está lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, donde esta se considera el instrumento que reúne los principios esenciales para garantizar a la niñez el acceso a su bienestar general. También está el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. También está el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En el sistema interamericano de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, como organismo regional que reúne a los 35 estados independientes de América, ha creado mecanismos para velar por la protección y garantía de los derechos humanos en este continente a través de un conjunto de tratados e instituciones en los que se encuentran reconocidos los siguientes instrumentos, como ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el cual el artículo 7 de esta declaración nos dice que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tiene derecho a protección, cuidados y ayudas especiales. El número 2, lo que es la Convención de los Derechos del Niño. En su artículo 19 nos dice de que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Luego tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Todo lo relativo a la abolición de la pena de muerte. Siguiente tenemos la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, así como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en el cual el artículo 7 nos dice que los estados partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieran sido trasladados a otro estado o retenidos en este, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores. Se encuentra también la Carta Democrática
Interamericana, en el cual en el artículo 7 nos dice lo siguiente, que prohíbe el trabajo nocturno o labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y en general de todo trabajo que pueda poner en peligro su seguridad o la moral. También tenemos lo que es la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y tenemos la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias. Tenemos la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, la Convención sobre Asilo Territorial, la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Político. Pues esto sería todo de mi parte y yo lo dejo con mi compañero que les estaré explicando los siguientes temas. Muchas gracias. Dándole seguimiento a nuestra exposición, vamos con lo que es nuestra pregunta de investigación, que ya estamos hablando de cómo ha sido la educación de los niños y adolescentes en su situación de calle y cuál ha sido el actuar del sistema educativo en marco de la emergencia por COVID-19 a la actualidad en la ciudad de San Pedro Sula. También tenemos preguntas especificadas. Tenemos la primera cuando dice cuál es el nivel de asistencia o ausentismo de los niños y adolescentes en la situación de calles en los centros educativos en la ciudad de San Pedro Sula en el marco de emergencia por COVID-19 en la actualidad, la cual de repente como en la parte educativa yo he estado, se ha verificado bastante bien ese tipo de problemas, ya sea porque de repente el niño ya no hay un apoyo económico o ya sea por referente a de salud. Cuando ya estábamos hablando de COVID-19, ya estamos, el sí principal era la causa del desempleo, que además de que ya había un porcentaje, pues ya teníamos un porcentaje ya más elevado de gente desempleada. Tenemos también cuáles son los motivos por los cuales los niños y adolescentes en situaciones de calle abandonaron y abandonan los centros educativos en el marco de emergencia del COVID-19. Era siempre casi relativamente lo mencionado. Eh, Causas principales, ya sea por la falta de trabajo y la falta de comunicación entre los padres, y tal vez yo me estoy refiriendo tal vez a sus problemas ya sean económicos, personales o influyen ciertas cosas en ese momento para el COVID-19, influyeron bastantes cosas en un solo problema, ya sea el desempleo, la falta de alimentación, la desesperación, el no saber qué lo podría pasar. Muchas cosas influyeron ahí. Hasta entonces, pues ya ha quedado una reseña de ese problema. También podríamos mencionar cuáles son las consecuencias de la deserción escolar de los niños y adolescentes en situación de calle en el marco de emergencia en el COVID-19 en la actualidad en la ciudad de San Pedro Sula. Verificar las consecuencias porque tal vez en una, tal vez solo es algo, ya sea desempleo, y en otra de repente sea desempleo y ya sea violencia doméstica, ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre o etcétera. También tenemos cuáles han sido las estrategias desarrolladas por el gobierno municipal y el gobierno central para contrarrestar el ausentismo de los centros educativos de los niños y adolescentes en situaciones de calles. Se va a tratar de verificar con los lugares los cuales podemos ir y los que se nos entregó cierta información, alguna clara y otra no tan clara, ya sea entre ciertas estadísticas otorgadas y otras que de repente tal vez no se dieron
con un número exacto real. Tal vez por desde la fecha hasta la actualidad, tal vez no ha habido un número exacto, pero de eso es más lo que vamos a tratar de mencionar referente a estos temas. Definición del tipo de estudio. Estamos hablando ya en este apartado, se define cuál fue el tipo de investigación que se le llevó para desarrollar esta investigación, teniendo en cuenta que un diseño de investigación es todo el conjunto de métodos y técnicas utilizadas para darle solución al problema de investigación planteada. Es decir, que el diseño de investigación es como una guía de cómo se debe llevar a cabo la investigación utilizando el método particular. Dicho de otro modo, el diseño de investigación es el plan de estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El diseño de la investigación es el plan y la estrategia que se seguirá para confirmar o denegar la hipótesis. Bien fue planteado, así como se nos había comentado, como mencionó el abogado, es realmente cuáles son lo que vamos a plantear para poder solucionar ese problema. ¿Cómo podemos resolver ese asunto de los niños que están en las calles? ¿Por qué ellos están más en las calles que en una aula de clase? ¿Por qué ellos prefieren estar ahí que en su casa? De repente, algunos son forzados, algunos no son forzados, algunos porque realmente la verdad prefieren estar ahí o igual modo porque tal vez no prefieren estar en su casa porque el ambiente en su casa es conflictivo, ¿cierto? Son varias preguntas que se plantearon y se llegaron a varias conclusiones y a hipótesis que después más adelante se les va a poder explicar. También tenemos el estudio con enfoque cuantitativo. La presente investigación se desarrolló utilizando el método cuantitativo. Esto es que se investigó el tema sobre la educación de los niños en situación de calle en la ciudad de San Pedro Sula en el marco de la emergencia del COVID-19. Hasta la actualidad, partiendo de un razonamiento deductivo en donde se analizó una premisa generada hasta obtener una conclusión específica. O sea, se dio respuesta a todas las preguntas de investigación planteadas y se verificó si se cumple o no la hipótesis utilizada las variables que se pueden medir numéricamente. De acuerdo a la información que hemos conseguido y todo, algunos tienden a tener una respuesta exacta igual o de repente hay otras que varían, ya sea de repente, ya sea en cantidades, cómo de repente uno los maneja. Unos de repente tienen una cantidad de jóvenes, niños, que ellos lo manejan y hay otros que simplemente no manejan una estadística, sino que ellos manejan estadísticas de otra forma. ¿Qué refiero con otra forma? Me refiero de repente de que son jóvenes que los envían de instituciones, pero no es tanto como niños de calle, o sea que de repente ciertas instituciones manejan otra información, no de niños de calle, sino de niños de instituciones ahí, de repente en eso. Tenemos ahora lo que es el diseño de investigación cuantitativo no experimental. La investigación cuantitativa incluye dos tipos de diseño, los diseños experimentales y no experimentales. En esta investigación se utilizó más el diseño no experimental, ya que no se manipuló eh, deliberadamente ninguna variable, perdón, sino que únicamente los investigadores se limitaron a observar el comportamiento de la población estudiada en su ámbito natural. Tuvimos que tener un poquito de precaución en esa parte, ya que tal vez nuestras intenciones eran buenas, tal vez para buscar una solución, ayudarlos a ellos, pero ya de repente, dependiendo que algunos simplemente no están por voluntad propia o algunos son forzados en esos casos y eso es un poco de preocupación, pues dependiendo a la investigación de nosotros. También tenemos, también tenemos lo que es el diseño no experimental y
transeccional o transversal. Es importante tener en cuenta que los diseños de investigación cuantitativo no experimentales a su vez se dividen en otros. Para efectos de esta investigación se utilizó el diseño no experimental transeccional o transversal. Diseño transeccional o exploratorio. Finalmente, esta investigación, además de ser cuantitativa, no experimental y transeccional, es explorativa, ya que recolectó datos e información en el campo. Fuimos directamente al campo donde ellos eventualmente se encuentran. Por ejemplo, podemos mencionar que en lugares, puntos como claves que eventualmente siempre se encuentran son en las principales entradas de ya sea de la costa norte, sí, correctamente, de la costa norte, ya sea de Villanueva entrando por o la gente mismo que viene del occidente, o la gente que viene de Puerto Cortés, o la gente que viene de Lima. Es decir, que los investigadores fueron al lugar donde se encuentran los niños en situaciones de calle a través de entrevistas, encuestas, recopilación de información y así como fueron los centros educativos que hicieron preguntas referentes al tema de los profesores y directores. Asistieron a las instituciones gubernamentales en materia de educación y la Municipalidad de San Pedro Sula. Indagaron al respecto, asimismo recopilaron datos instituciones protectoras de los derechos del niño. Se fueron a varios lugares a investigar, ya sea educación, centro de Secretaría de Educación, la municipalidad, la fiscalía, etcétera, donde ciertas informaciones eran similares y otras no tan similares. Y pues, como se les mencionaba, fuimos a varios lugares, la cual hubiéramos querido tener, por lo menos la idea era hacer un video para que simplemente ellos pues nos comentaran sobre su día a día, pero a veces es un poquito complicado porque hay veces puede ser que uno está hablando con ellos, pero hay otra persona que de repente pues está con otras intenciones cuando estamos hablando a nuestro tema. Tenemos también la determinación de las variables de estudio y elecciones variables principales de estudio. Según Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, se puede definir la variable como una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Ejemplo de variables son el género, la presión arterial, perdón, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición de una campaña de propaganda política. El concepto de la variable se explica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas la poseen en un mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. También en la cual pretendemos rescatar los factores psicosociales, económicos, familiares, sociales que inciden en la situación de calle de los niños de nuestra investigación. En esta investigación es necesario encaminarlos con la variable cuantitativa para la recolección de datos numéricos para reconocer los factores socioeconómicos y psicosociales de los niños sanperanos a partir del año pandémico, o sea, desde el 2020. Las variables dependientes, factores psicosociales y económicos inciden en la educación de los niños de San Pedro Sula. Las variables independientes, la importancia, la educación en niñez en condiciones de calle. Identificar las relaciones entre variables. La educación de los niños corresponde a los padres, madres o representantes legales de derecho y el deber de educar y escoger el tipo de educación que deben de recibir sus hijos o pupilos. El Estado, el deber de garantizar, respetar y proteger el ejercicio de este derecho, y la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo.
gestiones y perfeccionamiento de la educación. Se considera que la variable independiente es pertinente en esta investigación, ya que un padre o madre tiene el deber y la obligación de brindarle a sus hijos una educación digna, salud, protección, vivienda y todos aquellos demás de derecho mínimo. En cuanto a la población del universo, la población a que se va destinada a la investigación son directamente a los niños de la calle y la importancia de la educación a la infancia en San Pedro Sula. Es importante como final ver que, que todas las instituciones estén haciendo de su parte, ya que desde el 2019-2020 el crecimiento ha sido grande, ya sea porque algunos de repente aún están ahora más en calle y algunos sinceramente han emigrado hasta con sus familias o de repente algunos han quedado solos. Pero es importante que siempre las instituciones a las cuales les hicimos la visita siempre traten de hacer un cambio o ver cómo pueden ser parte de ese cambio, ya sea la Secretaría de Educación, lo que es también la fiscalía, las municipalidades, las instituciones del Estado que fueron creadas para ciertas funciones que de repente algunos realmente no se sabe si las están cumpliendo. Ahora démosles continuidad a nuestra siguiente compañero o compañera. Hola, buen día, abogado Edgardo Flores. Mi nombre es, y compañeros, mi nombre es Héctor Hernán Guevara. Pertenezco al grupo número 4 de la clase de seminario de investigación y en esta ocasión yo les voy a estar explicando acerca de la hipótesis de estudio de nuestro trabajo, que fue la investigación de niños en situación de calle y la importancia de la infancia y la educación en la niñez a partir del 2020, que fue el año en el cual la pandemia empezó a emerger. Bueno, para entrar en contexto general, cuando hablamos de hipótesis de investigación o de trabajo, son explicaciones tentativas de las posibles relaciones que hay entre dos o más variables, tomando como referencia la de la teoría existente. Estas son respuestas provisionales, podemos decir, a las preguntas de investigación, las cuales se probarán si se cumplen o no en realidad a través de la investigación que nosotros realizamos. Las hipótesis están sujetas a comprobación empírica y verificación en la realidad. Bueno, podemos decir que en nuestro trabajo las hipótesis son diversas según sea el tipo de investigación que se va a desarrollar. En esta investigación se tomará la hipótesis que establezca las relaciones de causalidad. Esto es lo que las variables se relacionan y que una de ellas causa efecto en la otra. Ejemplo, la pandemia de COVID es la variable independiente, la que se relaciona con la variable dependiente, que es el ausentismo de los niños en situación de calle a las escuelas. Esta hipótesis de causalidad, pues la variable independiente es la causa y variable dependiente es el efecto. En este caso, nosotros utilizamos la hipótesis causal multivariada. Esta hipótesis para este estudio será una investigación causal multivariable, pues incluirá dos variables independientes y una variable dependiente. Así, la hipótesis de investigación es la siguiente. Debido a la pandemia de COVID-2019, la entrada en la modalidad virtual en la educación y las inundaciones provocadas por las tormentas Eta y Iota, los niños en situación de calle o de bajos recursos que asistían a clases regularmente abandonaron sus estudios. Y tenemos aquí especificado más adelante lo que son las variables independientes, que hablamos acerca de la pandemia de COVID-2019, que es un fenómeno, un virus que nos afectó a todos a nivel mundial, las inundaciones de las tormentas por Eta y Iota, que afectó mucho la economía hondureña y a los niños de bajos recursos, y la modalidad virtual de la educación, que como sabemos somos un país subdesarrollado, los cuales, no tenemos los suficientes recursos para brindar computadoras a todos los niños. Y la variable dependiente, que será la deserción
escolar o abandono de los estudios de los niños en situación de calle. En esta hipótesis existe una relación de causalidad, es decir, que debido a la pandemia 2019 y a la entrada de la modalidad virtual de la educación, los niños en situación de calle que están o asistían a centros educativos, ya sea los fines de semana o por las noches, abandonaron sus estudios. La pandemia de COVID afectó y la modalidad virtual también. Fueron la causa para que los niños en situación de calle abandonaran sus estudios. Y así pasamos a la determinación de la unidad de estudio. Determinar la unidad de estudio consiste en seleccionar qué o quiénes están estudiando. Bueno, en este caso pueden ser personas, eventos, de las cuales depende el planteamiento y los alcances de la investigación. En nuestra investigación hablamos acerca de los niños en situación de calle, que será la unidad de estudio. Y la unidad de estudio para la presente investigación son ellos y la importancia de la infancia y la educación en la ciudad de San Pedro Sula a partir del 2020 a la actualidad. En la determinación de la muestra podemos decir que es importante determinar esta previamente de haber seleccionado la unidad de estudio. En esta investigación ya se ha identificado la unidad de estudio, que es importante saber que la muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. Asimismo, se puede definir la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones de la población, que es la unidad de estudio en general se obtiene de la muestra, es decir, particular. En este caso, en nuestra investigación, se dice que la población son los niños de situación de calle en San Pedro Sula y también las instituciones municipales y gubernamentales encargadas de velar por estos. En nuestra investigación se dio la muestra no probabilística o dirigida. De la muestra no probabilística en esta investigación se elegirá a través del método no probabilístico, ya que no se elegirá al azar, sino ya se tiene determinado que son los niños en situación de calle, sino que se seleccionarán las características. Bueno, podemos ver que, reiterando, los niños en situación de calle, la Municipalidad de San Pedro Sula, a la cual se le hicieron una serie de preguntas, la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Secretaría y la Fiscalía de la Niñez. En nuestra investigación, nosotros utilizamos como técnica para hacer el estudio la entrevista, de acuerdo con Abarca, Walpizar, Silvaja y Rodas. Es posible entender la técnica de la entrevista como el procedimiento de recolección de información basado en interacciones entre dos o más personas a través de una conversación o herramienta principal. Por las características de la población de nuestra unidad de estudio y por la información requerida, en este caso se empleará la entrevista estructurada con un promedio de 8 a 12 preguntas, las cuales se realizaron personalmente cuando nosotros acudimos a estas instituciones gubernamentales y municipales y de manera individual a las diferentes instituciones para obtener opiniones acerca del tema y las vistas sugeridas sobre ellos. También recorrimos parte de lo que son los semáforos de los diferentes puntos estratégicos, como podría ser el de Galerías o el de la Fuente Luminosa y varios puntos así de la ciudad de San Pedro Sula, en el cual nosotros tomamos una serie de fotografías que lo hicimos de una manera como podría ser sigilosamente, porque como sabemos los niños se pueden sentir intimidados por la delincuencia que hay en nuestra ciudad. Y la investigación documental que la realizamos, como ya sabemos, a través de entrevistas, investigación, se realizó una investigación en sitios web, libros, revistas, artículos de periódicos, esto con el fin de tener un acercamiento con el tema que se investigó, perdón, y se realizó en un marco conceptual y definitivo para obtener un contexto general del estudio. El método que se describe la vida de los niños en situación de calle, como la educación de estos, las situaciones que ellos pasan y los retos que deben afrontar día a día, que no es fácil para estos niños criarse en este tipo de ambientes en los cuales reciben maltratos, que no son bien vistos por todas las personas
Y la muestra de nuestra investigación son los niños que se encuentran en los semáforos, en las calles, en aceras, etcétera, en San Pedro Sula. ¿Cómo realizamos nosotros esta investigación? Bueno, lo realizamos con las imágenes, con precaución, como dijimos, ya que muchos de los niños en situación de calle cuentan con padres y otros no, y son forzados también para realizar estos trabajos. Los objetos en nuestro estudio fueron de vital importancia para recopilar información que sirvió de base para responder al problema de investigación. El instrumento utilizado para nuestra recolección de datos, como ya dije, fue la entrevista, la investigación documental y las fotografías tomadas de los niños en diferentes lugares de la ciudad de San Pedro Sula. Así poder realizar uno de los censos. Saludos cordiales, mi nombre es Lilian García y yo hablaré acerca de lo que es el análisis de datos, es decir, voy a escribir de forma precisa la información obtenida durante nuestra investigación. Asimismo, voy a hacer una síntesis comparativa de dichos datos. Como sabemos, es mediante el desglose de las diversas percepciones como realidades respecto a la niñez que nosotros decidimos utilizar pues diversos instrumentos como herramientas que nos permitieron obtener o recopilar información, como fue el caso de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, especialmente el uso de la entrevista a las distintas instituciones gubernamentales que velan por la niñez o bien tienen un compromiso o un deber social para con la misma. Esto pues, fue específicamente en el municipio de San Pedro Sula. En los datos obtenidos pues se resalta que se han desarrollado lo que sería políticas de atención para poder decirlo así, reactivar la capacidad familiar como de las comunidades para atender a la niñez, tanto en el aspecto económico como educacional principalmente. Lastimosamente esto no ha sido pues del todo suficiente o efectivo o adecuado, principalmente porque la niñez en condición de calle no es el punto más importante para este tipo de políticas de atención, lo cual pues genera una situación que genera diversos retos para poder actuar en diversas situaciones. Es por ello que vemos la importancia que la acción ciudadana, a partir de la información notamos cómo la acción ciudadana en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de la niñez, pues cobra gran impacto, gran importancia, puesto que los mismos han sido oprimidos, por decirlo así, por lo que sería la mala administración, tanto económica, educacional, como política en nuestro país. Y es por ello que a continuación voy a representar, a describir mediante figuras, esquemas, como gráficas, estos datos de los cuales estoy mencionando. Ahora bien, en esta primera figura o esquema, pues se representa un modelo del sistema de políticas de la niñez en condición de calle. Pues como podemos ver, encontramos un gran número de variables que nos permiten pues determinar lo que sería nuestro problema, el problema en el cual enfocamos nuestro informe, que es precisamente la niñez en condición de calle en San Pedro Sula, el cual pues viene a dar un valor general que es el bienestar de los niños, el bienestar de la niñez y cómo se va a generar ese bienestar. Pues mediante, en cuanto a nuestro informe, pues sería mediante la reducción del número de niños en condición de calle. Ahora bien, ¿de qué factores son los que generan pues esa situación? ¿Qué es lo que genera que los niños estén en la calle? Pues esos factores que se desprenden son principalmente económico, educacional, socioeconómico o sociocultural e institucional. En primer lugar, el aspecto, en este caso económico, pues viene a
desprender lo que serían otros factores, como ser, por ejemplo, el desempleo, el alto índice de pobreza y el aumento o el crecimiento económico. Y seguidamente pues encontramos otro aspecto como es el educativo, en el cual encontramos pues factores como ser el analfabetismo, la deserción escolar y el difícil acceso a la educación pública. Como sabemos, pues a los menores en condición de calle pues no les queda de otra en algunas ocasiones que pues salir, dejar sus estudios, abandonar sus estudios por la misma capacidad de no poder acceder a la educación pública, porque como sabemos, público no es sinónimo de gratuito. Como estudiantes entendemos que los útiles, la educación tiene un precio, por lo cual pues ellos no pueden, no se ven en la capacidad de pagarlo. El gobierno por lo general no regala estos útiles escolares y algunos lugares, algunas zonas que se ven beneficiadas de esto pues son bastante pocas en comparación a las que existen. También encontramos el aspecto sociocultural del cual se desprenden factores como son la descomposición o desintegración familiar. Asimismo encontramos el ambiente sociocultural donde reside el niño, es decir, el contexto en el cual se encuentra el niño, el hogar en el que se encuentra, de todas las situaciones que ve, como por ejemplo violencia intrafamiliar, entre otros aspectos, maltratos, etc. En el aspecto institucional encontramos factores como ser, por ejemplo, la falta de políticas concretas que de forma concreta, mejor dicho, y además coordinadas para poder proteger a esta niñez en condición de calle. O sea, en materia de niñez pues es bastante descoordinada y ya vamos a explicar por qué. Asimismo encontramos discontinuidad en los programas como ausencia de sistemas de seguimiento y evaluación, o sea, estos programas como políticas que realizan las instituciones que velan o tienen un compromiso con la niñez, por lo general pues no se les da seguimiento, no se les da una continuidad, y eso lo vamos a ver como les explicaba más adelante. En esta segunda figura encontramos las zonas en San Pedro Sula donde existe mayor concentración o mayor número de niñez en condición de calle. Cabe mencionar que en cualquier zona de San Pedro Sula pues podríamos encontrar niños en condición de calle. Sin embargo, estas son las zonas a partir de nuestra investigación donde pues encontramos un número más alto. Entre los primeros se encuentra lo que sería el Parque Central. Seguidamente encontramos lo que es la Puente Luminosa, después el Bordo o Río Bermejo, la Avenida Junior, la 105 Brigada, el barrio Barandías y finalmente la colonia San José. Ahora bien, ya haciendo la síntesis comparativa de los datos obtenidos mediante gráficas, pues en esta primera encontramos la situación familiar de la niñez en condición de calle en San Pedro Sula. De acuerdo a datos de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, pues encontramos estos datos que nos dicen que el 60% de la niñez en condición de calle cuenta con sus padres o sus progenitores o cuenta con su familia directamente, mientras que el 20% de la niñez en condición de calle no cuenta con familia y el otro 20% restante pues tiene una familia extendida, es decir, cuenta con sus abuelos, tíos, primos u otros familiares. En esta siguiente gráfica, igualmente de datos dados por la DINAF, encontramos lo que es respecto a la explotación infantil en cuanto a la niñez en condición de calle, donde nos dice que el 10% de los niños que no tienen una familia son explotados u obligados a mendigar por grupos criminales, lo cual es bastante alarmante. Mientras que el 12% de esa niñez en condición de calle respecto a la pandemia, el cual fue uno de los focos de nuestra investigación, la pandemia del COVID-19, pues nos dice que para finales del 2020
pues los niños en condición de calle pues aumentó en número. Seguidamente encontramos en los siguientes gráficos respecto a la educación de la niñez en condición de calle que cuenta con familia, que es el 60% de la niñez, son niños que los reinsertan en los centros educativos y sus padres pues son obligados, o su familia extendida son obligados a hacerse responsable de su educación. Pues aquí se sancionan en caso de que no se vaya no los reinserten, no se les preste ese cuidado. Seguidamente encontramos que el 99% de los niños rescatados que no cuentan con familia, niños en condición de calle, pues que son enviados tanto a ONGs o casas hogares para su protección y son reinsertados en centros educativos. Comparando los datos obtenidos por la DINAF, quien sabemos que está orientada a disminuir precisamente el porcentaje de niñez en situación de calle, pues podemos decir que se contradice de cierta manera con la información brindada por la Municipalidad de San Pedro Sula, la Secretaría de Educación como la Secretaría del Trabajo. Y ello pues con la realidad que vemos en la situación de las calles, viene a contrastar bastante con estos datos presentados en estas gráficas que estamos viendo a continuación. Y ello pues basta con citar lo que sería el primer levantamiento de niñez en condición de calle que fue realizado el 12 de junio del presente año precisamente en el municipio de San Pedro Sula, con el propósito de poder evitar la mendicidad. Esto fue hecho por precisamente la DINAF en acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula junto con otras instituciones que velan por la niñez. Cabe mencionar que por palabras de lo que sería la directora del Departamento de Niñez, Mujer y Familia en lo que sería en la Municipalidad de San Pedro Sula, pues aunque en dicho primer levantamiento a los familiares no se les quitaron sus menores de edad, sus hijos, sin embargo no fue realizado de una forma efectiva, puesto que no se realizó con la suficiente coordinación o prudencia con la cual se deberían realizar estos actos, pues que son bastante delicados. Y al igual que nosotros, también seguramente tienen la interrogante de qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado de este primer levantamiento de niñez en condición de calle. Pues de acuerdo a los datos de la municipalidad, pues lastimosamente estos menores regresaron a las calles. Y esto pues resulta y es debido a lo que mencionábamos en un inicio, que lastimosamente las políticas como programas que realiza el gobierno para poder frenar esta situación de niños en condición de calle, pues no tiene un seguimiento o no tiene una continuidad ni una evaluación periódica, por lo cual resultan inefectivos. Asimismo, hay un detalle importante a mencionar, que a pesar de que a los padres se les dio en este levantamiento pues lo que serían alimentos como charlas, pues no resultaron suficientes tampoco. Y el número total de niños que se recogieron fue de 15. Esos niños rondaban entre las edades de 0, o sea, recién nacidos, a 12 años de edad. Asimismo, otro dato que nos brindó la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación, que no nos brindó la DINAF, fue el abuso sexual como la prostitución infantil de la niñez en condición de calle, la cual nos decía que el 90% de los niños en esta situación son constantemente abusados sexualmente por adultos o por niños en la misma situación, o bien están por prostituirse para poder conseguir dinero, ya sea para subsistir o comprar estupefacientes o drogas. Ahora bien, la prueba de hipótesis. Aquí vamos a determinar si nuestra hipótesis de estudio se rechaza o se prueba. En primer lugar, es importante mencionar que nuestra hipótesis fue que debido a lo que sería la pandemia de la COVID-19 y con la entrada de lo que sería la modalidad virtual a la educación, agregando lo que serían también las tormentas ETA y IOTA
pues los niños en condición de calle que regularmente asistía a centros educativos, pues abandonaron por completo sus estudios. Ahora bien, para probar la hipótesis se va a determinar lo que sería una hipótesis nula, que se identifica como está aquí, que es H0, mientras que la hipótesis alternativa H1 la vamos a determinar de esa forma, de modo que si no se va a cumplir la nula, pues se va a rechazar la alternativa y viceversa. Ahora bien, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula nos dice, abandonaron los estudios los niños en situación de calle o en condición de calle debido a la pandemia de la COVID-19, la entrada de la modalidad virtual en la educación y las inundaciones provocadas por las tormentas ETA e IOTA. Mientras que la hipótesis alternativa nos dice, no abandonaron los estudios los niños en situación de calle debido a la pandemia de la COVID-19, la entrada de la modalidad virtual en la educación y las inundaciones provocadas por ETA e IOTA. Como se pudo determinar en los gráficos que hemos venido mostrando anteriormente, los niños en condición de calle sí desertaron debido al COVID-19, la modalidad virtual, como también las inundaciones de ETA e IOTA en lo que sería nuestra realidad. Muchas gracias, eso fue todo por mi parte y los dejo con mis compañeros quienes van a seguir explicando y dando conclusión a nuestra investigación y nuestro informe. Hola, mi nombre es Luis Molina y yo voy a continuar con la exposición del grupo número 4. Nuestro estudio se basó en la niñez en situación de calle y la importancia de la infancia y la educación en la ciudad de San Pedro Sula, desde el año 2020 hasta la actualidad. Y para ir finalizando nuestra exposición, yo les hablaré sobre algunas propuestas que nosotros, como estudiantes que realizamos la investigación, proponemos para mejorar el problema, para mejorar esta problemática de los niños en situación de calles. Y la primera propuesta es poner en práctica las estrategias que ya el gobierno tiene, que ya la DINAF tiene, que ya la municipalidad tiene para combatir esta problemática, pero que no las pone en práctica por algún u otro motivo. Por lo tanto, proponemos y exigimos que pongan en práctica estas propuestas que ya tienen y también lo que manda la ley, porque la ley da propuestas claras de cómo solventar esta problemática. Sin embargo, las instituciones no las ponen en práctica. Otra de las propuestas que nosotros damos y que va muy relacionada con la anterior y es quizás el por qué no la ponen en práctica, es que el gobierno central asigne un presupuesto mayor destinado a la protección de la niñez, puesto que el presupuesto que ahora tiene, por ejemplo, la DINAF para combatir la niñez en situación de calle, es muy poco y a veces no le llega íntegro. Por lo tanto, es imprescindible que el gobierno central le asigne un presupuesto mayor a estas instituciones destinadas a proteger a la niñez y sobre todo a garantizarle el derecho de la educación. Una tercera propuesta que nosotros hacemos es el compromiso de estas mismas instituciones como la DINAF a garantizar que estos niños que andan en la calle puedan salir de ahí. Y por lo tanto exigimos a estas autoridades, a estos funcionarios públicos que se encargan de esta tarea que puedan comprometerse con la causa y poder trabajar para que estos niños puedan salir de las calles. Una cuarta propuesta que nosotros hacemos va en base a la sociedad, educar a la sociedad para que ellos, la sociedad en general, sea protagonista de la protección de la niñez, puesto que así lo establece el artículo 83 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que la protección de la niñez corresponde a la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, la sociedad en general, nosotros, no estamos excluidos de esta problemática. Y finalmente, una cuarta propuesta, que ya sería una línea de acción, es realizar una campaña de becas con diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil. Esto para que los niños de escasos recursos que andan en la calle puedan tener acceso a la educación. Estas becas son de carácter económico para que los niños puedan costearse sus útiles escolares, sus uniformes, sus zapatos, su alimentación diaria y así que no pierdan la oportunidad de estudiar. Finalmente vamos a ver las conclusiones y los resultados que obtuvimos de esta investigación, de este estudio que realizamos. Cabe mencionar que la compañera anteriormente ya presentó gráficas de los resultados que obtuvimos. Yo aquí únicamente voy a dar una conclusión general de todo lo que pudimos observar y de lo que pudimos determinar los resultados en general que hemos obtenido. Y estos son los siguientes, pues pudimos determinar a través de esta investigación que en la mayoría de los casos los niños que se encuentran en la calle tienen una familia, ya sea tienen a sus padres o a sus madres, o tienen alguna otra familia, por ejemplo, algún tío, una tía, hermanos, y por lo tanto no son niños huérfanos que necesitan la protección absoluta del Estado, sino que sus familiares deben de hacerse cargo de ellos, puesto que corresponde a ellos la educación de estos. Y también pudimos constatar que en la mayoría de los casos son las personas adultas los que mandan a los niños a pedir, a trabajar o a delinquir en la calle. Así que al tener familia o tener algún adulto responsable, son estos adultos quienes mandan a los niños a pedir a la calle o a trabajar en cualquier trabajo que podemos observar, por ejemplo, limpiando carros, de payasitos en la calle. Y no son ellos por su propia voluntad, sino que hay una persona adulta detrás de ellos. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, la DINAF y el Ministerio Público atacan esta situación castigando al adulto. Es decir, que desde el castigo al adulto, los niños en la calle disminuyen, puesto que ellos al atacar a los adultos los sancionan y le dicen que no manden a sus niños a la calle, puesto que es un delito, el delito de mendicidad o el delito de trata de personas. Por lo tanto, los padres o los adultos encargados se hacen más responsables de sus niños y se encarga a ellos de educarlos. Otra de las conclusiones que pudimos obtener es que la Municipalidad de San Pedro Sula, en colaboración con la DINAF, con el Ministerio Público y con la Secretaría de Educación, trabajan conjuntamente para disminuir esta problemática de los niños en situación de calles y cómo poder educar a estos niños, ya sea a través de recorridos por las calles de San Pedro Sula, recogiendo niños de las calles y enviándolos quizás a una ONG para que ellos ayuden con su educación o, como anteriormente dijimos, castigando a los adultos. Finalmente, la última conclusión que pudimos sacar de este estudio es que el gobierno central no atiende de manera oportuna esta situación. Es poca la importancia que le da el gobierno central a esta situación. No le asigna un presupuesto adecuado y entre otras cosas. Finalmente, algunas recomendaciones para disminuir esta problemática. Y hacemos dos tipos de recomendaciones. Hacemos una recomendación al gobierno y hacemos otra recomendación a la sociedad en general, a todos nosotros. La recomendación que hacemos al gobierno es que si Honduras
es signatario de algunos tratados de protección a los niños, entre ellos el más importante, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Honduras, por lo tanto, debe de garantizar estos derechos que ahí se prescriben, entre ellos el derecho de la educación, puesto que si no lo hace, Honduras también puede obtener multas por ello y ser exigida a que cumpla estos derechos de protección a los niños. Y a la sociedad la recomendación que se le hace es que, como lo dijimos anteriormente, conforme al artículo 83 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, la protección de los niños es obligación de la sociedad en general. Por lo tanto, recomendamos a la sociedad que sea protagonista del cuidado de los niños para que podamos disminuir la cantidad de niños en la ciudad de San Pedro Sula y que le podamos dar una mejor educación a estos para que el país pueda salir adelante. Bueno, esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Fuimos el grupo número 4.